pretensiones, ¿no? Primero tenemos que determinar qué tenemos por materias conciliables, ¿no? Son aquellas pretensiones determinadas o determinables, ¿no?, propias de las contrataciones del Estado, que versan sobre derechos disponibles de la entidad y del contratista, que se producen en la fase de ejecución contractual en los procedimientos de selección de bienes, servicios, consultorías y obras. Entonces, esta es la definición de materias conciliables. Para identificar las materias, las pretensiones principales, tenemos que determinar primero qué tenemos por materias conciliables, ¿no? Sí. Entonces ya sabemos. Sí. Entonces, las principales materias, pretensiones de conciliación y contratación del Estado, las hemos colocado por orden, ¿no?, de relevancia. Tenemos la resolución de contrato, ampliación del plazo, valorizaciones, recepción y conformidad, liquidaciones y vicios ocultos. Esas son las principales pretensiones que nosotros conocemos en el ámbito de las contrataciones del Estado. Entonces ahora vamos a desarrollar cada una de estas pretensiones para que conozcamos en qué consiste, cuáles son los requisitos, las causales, ¿no?, y para en base a ello poder elaborar las actas de conciliación extrajudicial, y lo vamos a complementar con actas de conciliación que tenemos, ¿no? Entonces vamos primero a resolución de contrato. Como le dije, es la primera o una de las principales pretensiones que solemos tramitar en un centro de conciliación extrajudicial. Entonces, ¿qué entendemos por resolución de contrato? O sea, es la terminación forzosa y anticipada de un contrato de suministro, bienes, servicios u obras por una causal sobreveniente a la celebración del contrato. O sea, acá la resolución de contrato, como ustedes recuerdan, ¿no?, se produce después de la celebración del contrato, ¿no?, a diferencia de la rescisión, que es anterior, ¿no?, anterior a la firma del contrato. Por una causa, ojo, esto de acá tenemos que conocer bien a detalle, por una causa sobreveniente, por una causal establecida por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Vale decir que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento la que establece cuáles son las causales que generan una resolución de contrato, ¿no? También complementa esta definición que la resolución de contrato puede ser total o puede ser parcial, ¿no? La puede solicitar la entidad, ¿no?, el contratista, o ambos a la vez, ¿no? A ver, continuamos con la resolución de contratos. Entonces, como les decía, lo puede solicitar la entidad, el contratista o ambas partes a la vez. Entonces, continuamos. Entonces, el primer ítem que vamos a desarrollar es cuando lo solicita la entidad, ¿no?, la entidad del Estado, que está establecida en el artículo 135.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces son dos causales que establece el reglamento, tres. Primero, cuando el contratista incumple injustificadamente obligaciones, ¿no?, contractuales, o sea, que están dentro del contrato, legales las que están en la Ley de Contratación del Estado, o reglamentarias, las que están en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Esta causal, ¿no?, de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, requiere de un requerimiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, primero, la entidad va a requerir al contratista a efecto de que cumpla con las obligaciones, ¿no?, contractuales, legales o reglamentarias que está incumpliendo, ¿no? Y le da un plazo de 15 días aproximadamente, y entonces lo notifica al contratista. Esa es la primera carta notarial. Luego vamos a transcurren los 15 días, ¿no? Transcurre el plazo de los 15 días. Entonces puede suceder en ese plazo
que el contratista se someta al contrato y cumpla con las prestaciones que estaban hasta esa fecha incumplidas y se somete al contrato, ¿no? En ese supuesto, el contrato continúa desarrollándose con normalidad. En el otro supuesto, cuando el contratista, no obstante que ha sido requerido y ha cumplido el plazo, el contratista continúa con el incumplimiento de estas obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, el contratista incumple, entonces, ¿qué corresponde a la entidad? Enviarle una segunda carta notarial donde ya resuelve ya el contrato definitivamente, ¿no? Resuelve. Ahora, lo que tenemos que conocer es que la entidad puede resolver el contrato en forma total o en forma parcial, ¿no? Eso es lo que tenemos que... La segunda causal, cuando el contratista ha acumulado un máximo de penalidades por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación de su cargo. En este supuesto importa que el contratista ha acumulado un máximo de penalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tiene unas prestaciones, ¿no?, con plazos determinados y no cumple en el plazo. Entonces, consecuentemente le corresponde a la imposición de una penalidad, ¿no?, que es una sanción por no haber cumplido su prestación. Luego, entonces, cuando el contratista alcanza el 10% del contrato, el 10% de las penalidades, ¿no?, del monto total del contrato, entonces se va a configurar esta causal, ¿no? Y ¿cómo se desarrolla cuál sería el trámite, ¿no? Esta causal no requiere de una carta notarial de requerimiento, de cumplimiento, ¿no?, sino a la primera carta notarial la entidad resuelve, ¿no?, el contrato tanto total o parcialmente, ¿no? Entonces, en esta carta notarial la entidad puede imponer la penalidad, determina el monto de la penalidad, que va a ser el 10%, ejecuta la garantía, o sea, pone en conocimiento al contratista que va a ejecutar la garantía, ¿no?, y finalmente resuelve el contrato total o parcialmente, ¿no? Eso es lo que otros lo hacen diferente, ¿no?, en resolución o cartas notariales distintas, ¿no? Yo he visto en realidad de dos formas: individuales, donde le aplican las penalidades, le dicen que le van a ejecutar la garantía, y en otra carta notarial ya le resuelven el contrato, ¿no?, definitivamente. Una consulta, doctor. ¿Solo puede ser eso mediante carta notarial o necesariamente por resolución? Porque mayormente realizan una resolución porque calculan cuánto de penalidad han accedido. Claro, es que ahí es la emisión, la opinión de la unidad usuaria, ¿no? Primero la unidad usuaria determina el monto de las penalidades. Luego, en base a eso, ya se comunica a través de una carta notarial al contratista el monto de la penalidad, ¿no?, que ya asciende al 10%. Pero la comunicación es vía carta notarial. Juntando la resolución en todo caso. Claro, le puede adjuntar la opinión o la resolución, ¿no? Doctor, ¿se ha visto casos que la entidad se ha notificado mediante carta notarial adjuntando la resolución? Claro, sí, yo también he visto... O también se ha visto... Disculpe, sí, doctor, ¿se ha visto casos que con la carta notarial directo ya mencionan que se le está resolviendo el contrato? Claro, o sea, acá la formalidad es la comunicación vía carta notarial. Esa es la formalidad. Eso es lo que se tiene que cumplir en los papeles, en el expediente. Entonces no es necesario que se emita una resolución todavía, simplemente... No, esa penalidad, la resolución, ya importa que ha pasado eso, pues. O sea, para que haya resolución de contrato ha debido haber una imposición de penalidades, ¿no? Cuando estamos acá,
y también ya una opinión de la unión usuaria de que se resuelve el contrato por haber acumulado más del 10% de penalidades. La tercera causal es cuando el contratista paraliza o reduce injustificadamente la ejecución de las prestaciones a su cargo, ¿no? O sea, paraliza, ¿qué es lo supuesto? ¿No? Paraliza, ¿no? O reduce sin ninguna razón justificada las prestaciones a su cargo, ¿no? Y acá, al igual que la primera, requiere dos cartas notariales, ¿no? O sea, no van a existir dos cartas notariales. La primera va a requerir que cumpla con continuar con sus prestaciones dentro del plazo establecido. Hay un rol, ¿no? Hay un rol de cronograma de plazos y le da un plazo de 15 días, ¿no? Si transcurridos los 15 días y el contratista continúa paralizando o reduciendo injustificadamente, sin ninguna razón justificada, las prestaciones a su cargo, entonces la entidad va a resolver el contrato, ¿no? O sea, tanto en la primera y en la segunda, el primer supuesto, en la primera causal como en la segunda causal, va a haber dos cartas notariales. Eso es lo que, y en la segunda solamente no requiere de una carta notarial de requerimiento previo, solamente uno. Acá dos cartas notariales y acá una. Siguiente. A ver, por el contratista. El contratista también puede resolver el contrato, ¿no? Estamos hablando de la otra parte del contrato, ¿no? ¿Y qué supuesto? Cuando la entidad incumple, ¿no?, injustificadamente con el pago de su obligación. Igual, hay un cronograma de pago y la entidad, no obstante que debió corresponderle hacer un pago, unos adelantos, pero no cumple con pagarlo, ¿no? Muchas veces sucede eso. Entonces, en ese supuesto, la entidad, el contratista puede resolver el contrato, ¿no? En el otro supuesto se suscita cuando la entidad incumple injustificadamente con obligaciones esenciales a su cargo. ¿A qué se refiere esto? Obligaciones esenciales a su cargo. Podemos ser, por ejemplo, el saneamiento de un terreno, ¿no? Por ejemplo, cuando el contratista se ha obligado a construir un colegio, por ejemplo, en una universidad, y previamente la entidad se compromete a sanear el inmueble para que el contratista pueda ingresar a trabajar, ¿no? y a edificar ya el colegio, la universidad. Entonces, eso constituiría una obligación esencial, ¿no?, del contrato. Entonces, lo va a imposibilitar al contratista de poder realizar sus prestaciones. ¿Qué otras situaciones pueden ustedes agregar en esta de obligaciones esenciales? ¿Qué otro supuesto podríamos? La más común, ya otro supuesto también es, por ejemplo, miren, cuando no existe propiedad, pero esta propiedad está a cargo de una comunidad y la comunidad se niega a entregar el terreno. Esa es la más clásica, eso es lo que yo he visto en la práctica. Se niega a entregar el terreno, entonces el contratista no le queda otra que resolver el contrato. Igual va a enviar dos cartas notariales, ¿no? Dos cartas notariales. Primero le va a requerir a la entidad que cumpla con el pago, ¿no? Si la entidad, ese es el supuesto, o en el otro, por ejemplo, si no ha entregado el terreno o la formalización del terreno donde va a trabajar, le va a requerir que cumpla con la entrega, ¿no? Entonces le da un plazo de 15 días y si la entidad no cumple dentro de ese plazo,
entonces el contratista resuelve ya el contrato, ¿no? Acá puede ser parcial o total, y bueno, acá estas obligaciones esenciales no le queda otra ya de resolver totalmente el contrato, ¿no? Entonces, una consulta, doctor, ya sea por lado contratista o por entidad, ¿qué acarrea una resolución de contrato? sí, eso sí lo vamos a ver, los efectos. Esos son los efectos de una resolución de contrato. Primero quiero explicar las causales. Ya. Entonces, las causales, entonces ya hemos analizado el supuesto del contratista, de la entidad, ¿no? Y la última es el supuesto en que ambas partes lo pueden solicitar, ¿no? En esto es por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Caso fortuito, en general es la más usada, ¿no? Pero también un poco difícil de acreditar, ¿no? Es un poco difícil de acreditar. Generalmente este supuesto de fuerza mayor, caso fortuito, lo utiliza para salvar algunas situaciones y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que ustedes muchas veces lo utilizan cuando ambas partes están de acuerdo, ¿no? Y van al centro de conciliación. O también yo he visto que cuando han resuelto el contrato, no se han peleado y después dentro del plazo de caducidad las partes nuevamente restablecen relaciones y logran un preacuerdo, ¿no? Entonces ahí utilizan estas causales. Entonces, vamos a ver, siguiente. ¿Cuáles son los efectos de una resolución de contratos? Los efectos de una resolución de contrato, cuando lo resuelve la entidad, ¿no? Cuando lo resuelve la entidad, en este caso, la entidad va a ejecutar la garantía, ¿no? Va a ejecutar por el monto total, sin perjuicio de las indemnizaciones por mayores gastos. En realidad, mire, yo siempre he visto que cuando la entidad resuelve el contrato, lo más común es que, como le dije anteriormente, en la misma carta que resuelve, le pone en conocimiento que está ejecutando la garantía, no en aplicación del artículo tal. En el otro supuesto, en el caso del contratista, le corresponde al contratista impulsar la acción de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, acá el contratista tiene que acreditar el daño emergente, el lucro cesante y cuáles son los requisitos de una acción indemnizatoria. Ustedes recuerdan, ¿no? ¿Recuerdan? El daño emergente, hay que cuantificar, ¿no? El daño emergente, el lucro cesante, la relación de causalidad, ¿no? Causa-efecto. Entonces, esto hay que acreditarlo en la acción de indemnizatoria. Entonces, estos son los efectos. A ver, seguimos. Entonces, lo más común, lo más frecuente que nosotros conocemos en los centros de conciliación es cuando la entidad resuelve el contrato, un contrato de servicios, de bienes o de obra, ¿no? Consultoría de obra. Y la excepción rara vez, pero existe y se ven casos de resolución de contrato, ¿no? Por parte del contratista. En este último caso, ahí sí la entidad sí acelera sus obligaciones porque va a acarrear responsabilidades administrativas, ¿no? Porque acá, de hecho, hay incumplimiento legal. Entonces, eso no solamente va a generar para el Estado, para la entidad, una obligación indemnizatoria, y lo cual, a su vez, le genera responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos. Entonces, ahí sí se ponen en mosca los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ahora ya hemos desarrollado la primera gran pretensión.
de Contrataciones del Estado. Vamos a ver casos prácticos sobre resolución de contrato. Entonces vamos a ver modelos de actas de conciliación de esta naturaleza. Sí. ¿Cuál de ellos? No, todas vamos a analizar. Todas vamos a analizar, uno a uno. Ya miren, vamos a ver. Primero le voy a desarrollar, le voy a explicar cómo se desarrolla o cómo debe ser un acta de conciliación por resolución de contrato correcta, ¿no? En estos casos prácticos generalmente yo he podido advertir que hay muchos errores, ¿no? Pero entonces primero vamos a desarrollar, primero yo les voy a explicar cómo se desarrolla, cómo debe ser un acta de conciliación por acuerdo total. Entonces, en la parte introductoria, ¿no? Normalmente los datos de las partes, ya. Ahora, cuando ustedes están desarrollando en el introductorio los datos generales de la entidad, entonces ahí en ese espacio tienen que consignar el número de la resolución autoritativa, la fecha, ¿no? La fecha de la resolución autoritativa y quién la ha expedido, ¿no? En esta parte de adelante. En ese lugar es que se va a consignar el número de la resolución autoritativa. Obviamente antes se ha de señalar, ha de señalarse el número de la resolución que designa al procurador, ¿no? Para actuar en el procedimiento conciliatorio, ¿no? A ver, entonces más abajo vamos a tener hechos. Bueno, esto acá sí está correctamente, hechos, ¿no? Hechos que originaron el conflicto, los hechos. Se remite ya a lo que... Claro, yo generalmente señalo los hechos en materia de la presente conciliación se encuentran contenidos en la solicitud de conciliación de fecha tanto de 3 folios. Así es, ya. Descripción de la controversia. En descripción de la controversia, ustedes tienen que señalar que A solicita a B la resolución del contrato y detallan cuál es el contrato, ¿no? Cuál es el contrato, de fecha, en qué consiste. Claro, entre las partes, la fecha y todo eso. Entonces, doctor, digamos, hay esa resolución, le faltan detalles, ¿no? Claro, sí. ¿Qué sería lo correcto, doctor? En esta parte... Por ejemplo, ¿qué es la Municipalidad Provincial de Piura? En descripción de la controversia. Descripción de la controversia, tenemos que consignar A, solicita a B la resolución de contrato. Del contrato, y ahí describes qué contrato y cuál es el objeto de ese contrato. Y la fecha del contrato. El contrato de fecha tanto para la construcción, que ahí describe, ¿no? Lo que tal como dice el contrato. Celebrado entre tal y tal. ¿No? Entonces, entonces vamos a continuar. Primero yo le voy a explicar cómo se debe redactar un acta de conciliación, ¿no? Por resolución de contrato. Después vamos a analizar cada una de las actas de conciliación para ver cuáles son los errores en que incurrir y que ustedes pueden advertir. ¿Ya? Luego, en el acuerdo conciliatorio total, lo que ustedes deben consignar es simplemente A y B acuerdan dejar sin efecto la resolución del contrato. O sea, literalmente, miren, A y B acuerdan resolver el contrato y ahí describen el contrato, ¿no? El contrato de fecha tanto y describen cuál es el objeto del contrato. Describen tal como está en el contrato, el título y la fecha. Bien preciso, sin equivocarse, ¿no?
sin equivocar. ¿Ya? Bueno, ese sería el acuerdo. ¿Sigue? Respecto al segundo punto. Ya, sí. Acá también se puede hacer, mira, en caso de incumplimiento de los acuerdos tomados, las partes, ambas partes, este de acá también se puede, ¿no? Me parece aceptable, ¿no? En caso de incumplimiento de los acuerdos tomados de la presente acta, ambas partes quedan facultadas a interponer las acciones legales correspondientes. Eso sí, me parece correcto, ese párrafo. Y al final, ya, no, bueno, corresponde la verificación de la legalidad de los acuerdos adoptados, ¿no? Por el abogado del centro de conciliación. Acá, recuerden, el abogado tiene que estar adscrito al centro de conciliación, ¿no? Donde se va a levantar el acta de conciliación. ¿Sí? ¿Sigue? Bueno, y en la parte final ya tenemos los nombres, ¿no? Los nombres, documento de entidad y las firmas de las partes. Acá, miren, acá usted tiene que consignar primero el nombre de la institución, o de la entidad, ¿no? Por ejemplo, si es Ministerio de Salud, Ministerio de Salud. Mira, Ministerio de Salud, o acá pone Ministerio de Salud, y abajo ya pone el nombre de la persona que está actuando en representación de la entidad, ¿no? Y abajo ponen el documento de identidad. Acuérdense, eso siempre tiene que... Por ejemplo, acá, ¿ustedes qué tienen acá? Él se está obligando como persona natural. Acá, miren, acá no hay ninguna obligación. Si tú quieres, tú quisieras como... Yo he visto casos así. Ejecutar el acta no se podría. No sería un acta ejecutable. Claro, no se podría, pues. Si tú quieres, si tú eres formalista y quieres impedir la ejecución de esta acta de conciliación, entonces lo que tú podrías es argumentar que la entidad acá no se obliga. Porque si ustedes ven, acá nos vemos, ¿no? Ellos se están obligando como personas naturales, ¿no? Y al costado tenemos la firma y la huella digital del conciliador y del abogado verificador de las legalidades de los acuerdos adoptados. Entonces, acá yo les sugiero que en este... No saquen ahí, vamos a analizar uno a uno, ahí nomás, desde el inicio. Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes elaboren este tipo de actas, ya lo tengan antes de la audiencia, lo tengan previamente redactado, ¿no? Desde el momento de que ya llegan las partes, ya se corrigen algunos errores que pudieran haber incurrido. No lo hagan al momento, porque si no se pueden presentar errores. A veces muchas veces por el apuro en redactar el acta de conciliación comete errores de forma y que después es un poco difícil en caso de que una de las partes no quiera rectificar el acta de conciliación, ¿no? Es imposible rectificar el acta de conciliación porque para rectificar un acta de conciliación ambas partes tienen que asistir a una audiencia rectificatoria y generalmente acá una de las partes no asiste a la audiencia. Entonces generalmente yo nunca he hecho una acta por acuerdo total, o sea que rectifica el acta de conciliación o acta de rectificatoria. Generalmente un acta de rectificatoria se hace para divorcio, ¿no? Divorcio rápido, ¿no? Ahí es cuando los dos sí quieren divorciarse, pero acá un poco difícil, un poco difícil. Entonces ahora vamos a desarrollar o vamos a analizar varias actas de conciliación y vamos a ver cuáles son los errores que tienen estas actas de conciliación. Entonces, vamos a ver, acta de conciliación número 141, ya, bueno. Parte solicitante, partes, miren. ¿No? Parte, es decir, municipalidad provincial de tal, ¿no? Con registro de contribuyentes con domicilio tal, debidamente representado en su calidad de procurador público de la municipalidad provincial, según resolución de alcaldía. Entonces, acá falta precisar el número de la resolución autoritativa, ¿no? El número de la resolución autoritativa que autoriza al procurador, ¿no? A llegar a un acuerdo en el presente procedimiento conciliatorio. De esta parte de acá
en esta parte de acá, Después de la resolución de alcaldía. acá se debe consignar el número de la resolución autoritativa, la fecha de dicha resolución y quién la ha expedido, ¿no? Vale, sigamos. Bueno, los hechos está bien, ya. Acá, mire, vea. De resolución de contrato.